A ver, pensemos una cosa. ¿Qué pueden tener en común un cable suelto, una mala postura frente al ordenador y un plazo de entrega que nos tiene al límite del estrés? Pues, aunque no lo parezca, son lo mismo. Peligros en el trabajo. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo identificarlos y, sobre todo, en cómo gestionar sus riesgos. Es una habilidad de verdad fundamental para la seguridad de todos. Vamos a ello. La rutina diaria a veces puede ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Es que nos acostumbramos a todo, caminamos por el mismo pasillo, usamos la misma máquina y dejamos de ver las cosas, dejamos de notar lo que ha cambiado, o peor aún, lo que siempre ha estado mal. Así que la gran pregunta es esa, ¿podemos romper esa inercia y detectar lo que podría salir mal? Porque ser consciente de un posible accidente es el primer paso, el más importante de todos, para evitarlo. Y que quede claro, esto va mucho más allá de simplemente cumplir una norma o de rellenar un formulario. Se trata de algo mucho más básico, más fundamental. Crear un entorno de trabajo donde todas las personas, sin ninguna excepción, se sientan y, sobre todo, estén seguras. Se trata, al final, de cuidarnos entre todos. El cambio de mentalidad, que es absolutamente clave, es este: pasar de ser reactivos a ser preventivos. O sea, en lugar de estar investigando los daños después de que haya ocurrido un accidente, el objetivo es anticiparse y actuar antes de que algo pueda llegar a ocurrir. Es, ni más ni menos, la diferencia entre lamentar y prevenir. Y ojo, que esta idea de la prevención no es solo una buena recomendación, es que es ley en muchos sitios. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el Decreto 1072 de Colombia, que es el que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este tipo de normativas lo que hacen es convertir la prevención en la piedra angular de la seguridad laboral moderna. Vale, antes de poder identificar nada, tenemos que hablar el mismo idioma. Y para eso hay dos palabras que a menudo se usan como si fueran lo mismo, pero que significan cosas muy, muy diferentes: peligro y riesgo. Vamos a aclarar la diferencia de una vez por todas. La diferencia, en realidad, es mucho más sencilla de lo que parece. Fijaos, el peligro es la fuente del posible daño, es el qué. Por ejemplo, un suelo mojado. El suelo mojado es el peligro. El riesgo, por otro lado, es la probabilidad de que ese peligro cause un problema. Es el ¿y si? O sea, la probabilidad de que alguien resbale en ese suelo mojado y se lesione. ¿Se ve la diferencia? Fuente y probabilidad. Si lo definimos de una manera un poco más formal, un peligro es cualquier fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar un daño. Pensemos en el ejemplo del cable eléctrico expuesto, pelado, en el suelo. El cable en sí mismo es el peligro. Quizás nadie lo ha pisado todavía, pero el potencial de que haga daño está ahí, es innegable. ¿Y entonces qué es el riesgo? Pues el riesgo es la combinación de dos factores. Primero, ¿qué tan probable es que alguien pise ese cable expuesto? Y segundo, si lo pisa, ¿qué tan grave sería la descarga eléctrica? No es solo si puede pasar, sino lo malo que sería si llegara a pasar. Además, es interesante ver que los peligros se pueden manifestar de dos formas principales. Por un lado, tenemos la condición insegura, que tiene que ver con el entorno físico. Imaginaos una máquina sin su protección de seguridad. Y por otro lado está el acto inseguro, que ya depende del comportamiento humano, como la decisión de no usar el casco o las gafas de protección. Bueno, y estos peligros, ya sean condiciones o actos, se pueden clasificar en diferentes categorías. Conocerlas nos da una especie de lista de comprobación mental, una herramienta para escanear nuestro entorno de trabajo de una forma muchísimo más efectiva. A ver, tenemos los peligros físicos, como un ruido excesivo o temperaturas extremas. Los químicos, como disolventes o gases. Los biológicos, que con todo lo que hemos vivido los conocemos muy bien. Luego están los que son un poco más sutiles, los ergonómicos, como una mala postura mantenida durante horas y horas. Y finalmente, los psicosociales, como el estrés laboral o el acoso, que a menudo son los más difíciles de detectar, pero igual de importantes. Una vez que hemos identificado un peligro, no podemos quedarnos ahí, claro. El siguiente paso, y es lógico, es analizarlo, medir el riesgo que supone. Y esto no se hace a ojo, se sigue un método bastante lógico. Lo primero es evaluar la probabilidad, o sea, qué tan posible es que este peligro acabe en un accidente. ¿Es algo muy probable o es más bien remoto? Normalmente esto se clasifica en categorías sencillas, como alta, media o baja. Y lo segundo es la consecuencia, o la severidad. Si el accidente finalmente ocurre, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un simple rasguño? ¿De una lesión que necesita una baja médica? ¿O, en el peor de los casos, de algo mucho más grave? Esto es lo que define la gravedad del impacto. La fórmula para medir el riesgo es tan simple como esto: probabilidad multiplicada por consecuencia. Y esto es clave para saber por dónde empezar, para priorizar. Pensemos un momento, un peligro con una probabilidad muy baja pero con consecuencias catastróficas, como podría ser una explosión, sigue siendo un riesgo altísimo que necesita atención inmediata.
Y con todo esto llegamos a la parte más importante. ¿Qué hacemos con toda esta información? Porque identificar y analizar no sirve de nada si no pasamos a la acción. Y para actuar existe una hoja de ruta muy clara. Se llama la jerarquía de controles, y ojo porque aquí el orden lo es todo. Empezamos siempre por lo más efectivo, la solución ideal, la eliminación. Si podemos quitar el peligro de raíz, se acabó el problema. Si no es posible, bajamos un escalón a la sustitución, o sea, reemplazarlo por algo menos dañino. El siguiente paso son los controles de ingeniería, como poner una barrera física. Después los controles administrativos, que implican cambiar la forma de trabajar, mejorar la señalización, dar más formación. Y solo al final de todo, como la última línea de defensa, está el equipo de protección personal o EPP. Confiar solo en un casco o unas gafas es en realidad la estrategia menos eficaz de todas. Al final, todo se puede resumir en esta frase. Esto no es solo responsabilidad de la dirección de la empresa o del departamento de seguridad. La prevención funciona de verdad cuando cada persona, desde su puesto, asume que tiene una parte de ese compromiso. Es un auténtico esfuerzo de equipo. Y con esto llegamos al final. La pregunta ahora ya no es qué se puede hacer en general, sino qué acción concreta, por pequeña que parezca, puede tomar cada uno desde hoy mismo. Quizás sea algo tan simple como reportar ese cable suelto, ajustar la silla para tener una mejor postura o simplemente acordarse de usar siempre las gafas de protección. La prevención empieza con un solo paso.